amados hermanos, en esta hermosa noche vamos a iniciar con una oración y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por la misericordia, por la piedad, por todo lo que has hecho por nosotros. En esta noche, Señor, es para nosotros un privilegio poder compartir tu palabra y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, usándonos de manera poderosa y especial. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, vamos a iniciar con el tema de esta noche. Vamos a continuar también con el tema que hemos estado compartiendo en esta semana, que ha sido la blasfemia imperdonable. Es un tema muy interesante, ya que el Espíritu Santo, hermanos, tiene funciones. El Espíritu Santo tiene funciones que necesitamos nosotros analizar o por lo menos puntualizar, hermanos, en esta hora y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, para entender. Imagínense ustedes, hermanos, que la función del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, es sellar a los que son de Dios, guiar, consolar, redarguir, santificar, enseñar, convencer de pecado, de manera, hermanos, que si el Espíritu Santo no hace esta obra, nosotros, hermanos, prácticamente nos perderíamos y estaríamos condenados eternamente. Entonces, es importante indispensable, nos decía ahí la hermana Olga Lidia, indispensable la acción, la función del Espíritu Santo. También hablábamos, hermanos, que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso de involución. Es un proceso, no es que alguien caiga de la noche a la mañana, sino que se va dando poco a poco. Primero se hace enojar al Espíritu Santo, después se apaga al Espíritu Santo, seguidamente se contrista o se entristece al Espíritu Santo, después se empieza a mentir al Espíritu Santo, después a tentar, luego, hermanos, a resistir y finalmente se cae en la blasfemia contra el Espíritu Santo. En esa condición, cuando alguien llega al último escalón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces el Espíritu se aparta y se vuelve enemigo de la persona que ha involucionado hasta la blasfemia, y esa persona ahora está destinada a morir eternamente. Entonces, hermanos, eso lo encontramos en Isaías capítulo 63, verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, estos 7 escalones, hermanos, son el proceso hacia atrás que una persona que ya conoce de Dios, hermanos, comienza a involucionar, pues comienza a dar. De manera pues que vamos a analizar hoy, hermanos, este punto. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso de involución que se comienza, hermanos, con enojar al Espíritu Santo. Y mire que Dios, hermanos, es amplio en perdonar, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es que nosotros fuimos creados para amar, para servir, fuimos creados, hermanos, para vivir en una relación con Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes. Ahí se refiere, con ellos, se refiere al pueblo de Dios. La rebeldía, hermanos, es la causa por la cual el Espíritu Santo llega
a enojarse. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. El enojo del Espíritu de Dios, por lo cual, dice, se volvió enemigo. Es decir, quien era antes compañero, quien era antes consolador, quien era antes amigo, ahora se vuelve un enemigo. Pero no porque Dios sea, ¿cómo decirlo? No porque Dios sea alguien que le guste estar enojado con el ser humano, sino que el ser humano inicia un acto de rebeldía. Inicia, hermanos, alejándose de la voluntad de Dios, y al alejarse de la voluntad de Dios hacen enojar al Espíritu Santo de Dios, y este se vuelve enemigo. Y entonces el mismo que antes lo ayudaba, el mismo que antes era su compañero, su amigo, ahora pelea contra ellos. Eso es verdaderamente, hermanos, digamos así, pero es algo terrible, porque digamos que esto lo hiciera algún otro ser humano, pues sería también, ¿verdad?, algo triste. Pero ya cuando es Dios, hermanos, quien se vuelve en nuestro enemigo y pelea contra nosotros, ya estamos en una grave situación. Entonces, hermanos, vamos a ver lo siguiente. La palabra rebelaron es traducido de la palabra mará, que significa ser contencioso. O sea, alguien que se la pasa, hermanos, o que desarrolla una costumbre de contradecir al Espíritu Santo, de disputar contra el Espíritu Santo, de contender contra el Espíritu Santo. Eso es ser rebelde. Eso, hermanos, es ser terco. Eso es ser desobediente. Por ejemplo, esa palabra mará tiene que ver con desobediencia hacia sus padres. De manera que aquí, aplicado al Espíritu Santo, hermanos, estamos desobedeciendo a la tercera, bueno, no en cuanto a orden, sino que el Espíritu Santo, hermanos, también es Dios. Y estamos desobedeciendo. Mire, si desobedecemos al Padre, al Hijo, estamos desobedeciendo, hermanos, a la acción del Espíritu Santo como nodriza. De manera que estamos desobedeciendo, hermanos, a la Trinidad. Estamos desobedeciendo a Dios y estamos provocando, hermanos, el enojo de Dios. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos, y que evitemos nosotros ser contenciosos, que evitemos desarrollar esa costumbre, ¿verdad? Esa mala costumbre de estar en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice qué es lo que debemos hacer, y nuestra carne, ¿verdad?, va a insistir en lo contrario. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos va a hablar a nuestro espíritu, y la carne y el alma van a querer, hermanos, a ir en contra de él. Pero nosotros desde nuestro espíritu debemos hablarle a nuestra alma, así como David, que le decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. De manera que nosotros tenemos, hermanos, la clave de hablarle a nuestra alma desde nuestro espíritu, que está siendo motivado por el Espíritu Santo. Entonces, mire, vamos a pasar a lo siguiente. El profeta Jeremías, hermanos, en capítulo 5, verso 23, dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso. Hermanos, tiene un corazón que no es verdadero, que no es real, y es rebelde, y se apartaron, dice, y se fueron. Entonces aquí encontramos algunos puntos importantes. El profeta Jeremías
expresa que el pueblo de Israel tiene un corazón terco. A eso se refiere la palabra falso. Tiene un corazón, digámoslo así, hermanos, que no es verdadero, que no es real. Y entonces, hermanos, ese corazón, aparte de ser falso, de ser terco, de que no es real, hermanos, es rebelde. Y entonces dice que se apartan. ¿Quiénes son los que se apartan del Señor, hermanos? Los que llegan a desarrollar un corazón falso, un corazón rebelde. Se apartan. Y entonces se van, se fueron, se alejaron del Señor. Y entonces, hermanos, a eso, ahí es donde alguien comienza a blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es, hermanos, hacer enojar al Espíritu Santo. El enojo, hermanos, que el Espíritu Santo muestra viene del hebreo atzá, que significa afligir. O sea que hay gente, hermanos, que aflige al Espíritu Santo, que daña al Espíritu Santo, que disgusta, que hiere, que molesta, que le gusta entristecer al Espíritu Santo. Hermanos, fíjense qué relación tiene esto, hermanos. Es el mismo disgusto, el mismo dolor que el Señor Dios sintió por haber creado al hombre. Sería triste, ¿verdad? Que un padre o una madre dijeran, la verdad me da tristeza y me arrepiento de haber tenido a un hijo o a una hija de esta manera. Eso sería terrible, bueno, para mí, ¿verdad? Aunque algunos padres, hablando de mamá y de papá, hermanos, cuando se arrepienten de estar embarazados o embarazadas, pues lo que hacen es abortar. Pero aquí, hermanos, es algo parecido. Génesis capítulo 6, verso 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire qué triste, hermanos, que Dios se arrepienta de habernos hecho por causa, pues, de la violencia, del pecado, de la maldad, de afligir, de dañar, de disgustar, de molestar y de entristecer al Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo llega al momento en que se enoja y le duele en su corazón, hermano, porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía que emana de Dios, sino que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la esencia divina, es Dios. Entonces, hermanos, veamos. Hay dos soluciones en contra de la rebeldía. Vamos a verlo acá. Número uno, si alguien cree que ha sido rebelde en contra de Dios, debe reconocer que en su corazón hay rebeldía. ¿Verdad? Si alguien ha sido rebelde, debe reconocerlo. Luego, debe arrepentirse. Debe apartarse de ese pecado, de la rebeldía, y debe buscar el perdón de Dios. Esto es importante, ¿no? El que confiesa sus pecados, lo reconoce. El que, hermanos, pone el dedo en su propia llaga, porque eso es difícil a veces, hermanos. A veces, hermanos míos, hay gente que se enoja con un mensaje porque no saben reconocer sus errores. Un padre que una hija o un hijo le dice cuáles son sus defectos y no los reconoce, hermanos, nunca va a salir adelante. O un hijo, o una esposa, o un esposo. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos de la rebeldía y debemos buscar el perdón de Dios. Ese es el primer paso, ¿no? La primera solución en contra de la rebeldía, y lo vamos a ver en la Biblia. El salmista David se había rebelado en contra de Dios. El salmista David había ofendido a Dios.
Y entonces él dice en el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí, hermanos, el salmista David está reconociendo que Dios es piadoso, que Dios es misericordioso, que la piedad de Dios es por multitud y que es el único que puede borrar nuestras rebeliones. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito para que tomemos la actitud de David, no la actitud de Saúl, que nunca reconoció sus pecados. Mire lo que dice el salmista David en el verso 2, Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad. Entonces podemos ser, hermanos, también la limpieza es un proceso. Así como llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso, también, hermanos, ser purificado es un proceso. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David, hermanos, está diciendo mi pecado, no el pecado de otro, no el pecado de Betsabé, no el pecado de otras personas que tal vez hayan tenido algo que ver en el pecado nuestro, pero David reconoce su pecado. David no le dice al Señor, Señor, sí pequé, pero la culpa la tuvo Urías, porque abandonó a su mujer por mucho tiempo. David no dijo, sí, Señor, yo tuve la culpa, pequé contra ti, pero es que también Betsabé era un poco coqueta. No. David dice, lávame más y más de mi maldad. De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Y dice en el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Allí hay algo importante, hermanos, que nosotros debemos puntualizar y que, como le decía hace unos momentos, debemos poner el dedo en la herida, en la llaga, pero en la llaga nuestra. Porque a nosotros nos gusta ponerle la herida, perdón, hermanos, el dedo en la llaga, pero a otros. Entonces nosotros tenemos que decir como David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, lo traigo acá presente. Mi conciencia no me deja en paz. El Espíritu Santo me redarguye constantemente de ese pecado. Durante un año aproximadamente, David estuvo guardando ese pecado hasta que lo sacó. Cuando lo sacó, cuando lo confesó, cuando lo reconoció, hermanos, el Señor lo perdonó. Mientras usted siga diciendo, yo no he pecado, diría mi abuelito, ¿verdad? Ya mi abuelo ya no está, hermanos. Pero cuando mi abuelo cometía algunas fallas, hermanos, y nosotros, ¿verdad? Algunos nietos tal vez le decíamos, abuelo, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Entonces el abuelo decía, hijo, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo nunca he hecho nada malo. Entonces, y eso lo repiten, ¿verdad? Nuestros padres. Y a veces lo repetimos nosotros mismos. Pero hoy es un momento especial en el que cada uno de nosotros debemos reconocer nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras fallas, nuestras iniquidades. En caso de no reconocer, mire, hermano, le voy a decir esto. No importa si usted no lo reconoce delante de sus hijos, de su esposa, de la iglesia, de otros, pero si lo reconoce delante de Dios, el Señor le perdona. Porque a veces, hermanos, mire, cuando usted reconoce un pecado delante de otros que no le compete, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces me he molestado con mi padre
Y quisiera que él dijera así: mira, hijo, yo la he regado toda, he fallado. Y tal vez, ¿verdad? Eso amortigue un poco los problemas, pero no me compete a mí. Yo no soy yo no soy Dios. Pero si usted le confiesa su pecado a Dios, Dios se va a perdonar. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, reconocer nuestras rebeliones, hermanos, trae perdón de parte del Señor. Número 2, necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Necesitamos volvernos nuevamente a Dios. Eso es conversión. Conversión es dar media vuelta, hermanos, del camino que llevamos y volvernos a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos rebelado en contra de Dios y le hemos dado la espalda? Pero el Señor nos llama a convertirnos, a dar media vuelta, a volvernos nuevamente a Él. Por eso, dice Oseas capítulo 14, verso 1: vuelve, oh Israel, vuelve, oh Israel. Recuerde que el Israel espiritual somos nosotros, la iglesia. Y dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hay mucha gente, hermanos, que ha caído y culpa al pastor, culpa a la iglesia, culpa a sus padres, culpa, no sé, a su pareja, culpa a todo mundo. Es más, el gobierno tiene la culpa. No me voy a meter en política, a mí eso no me interesa. Pero ahora están enjuiciando a 5 personas que son expresidentes porque hicieron no sé cuántas cosas en el pasado. Cuando, hermanos, les soy honesto, a mí no me interesa lo que hayan hecho, porque yo le debo todo al Señor. Y si yo no he prosperado, ha sido por mi culpa, por mi grande culpa, diría alguien. Es decir, hermanos, que yo, si caí, fue por causa de mi mala cabeza, de mis malos pensamientos, de mis malas actitudes. Por eso el Señor nos dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Caíste emocionalmente, caíste espiritualmente, caíste físicamente, caíste, cuando digo físicamente me refiero a enfermedades, caíste psicológicamente en depresiones y tantas cosas, en amarguras, caíste económicamente, pero ha sido por tu pecado. Por eso dice el Señor: vuelve a Jehová tu Dios. Y dice Oseas 14, 12: llevad con vosotros palabras de súplica. Hay que suplicarle al Señor, hermano. Hay que volver al Señor, pero con actitudes de humildad. Hay gente que dice: sí, voy a regresar a la iglesia, pero que el pastor me venga a buscar y que me pida perdón. La actitud, hermanos, imagínense usted al padre del hijo pródigo yendo a buscar al hijo pródigo y diciéndole: hijo, perdóname, vuelve a la casa. Eso sería algo, hermano, ilógico. No regresaría el hijo con una actitud arrepentida. Y sin embargo, cuando el hijo pródigo regresa por sus propios pies, porque volvió en sí, hermanos, regresa con palabras de súplica: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, hermanos, dice la Biblia: llevad con vosotros palabras de súplica. Si vas a regresar al Señor, regresa con palabras de súplica. Suplícales tu perdón. Y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hermanos, no es nada más, ¿verdad?, decir: voy a regresar y voy a hacer como que no pasa nada y llega la alabanza y gloria a Dios, aleluya.
y no le ha pedido perdón a Dios. No se ha reconciliado con el Señor. ¿Cómo ofrecerle frutos de alabanza? ¿Cómo? Entonces necesitamos volvernos a Dios. Oseas capítulo 14, verso 3 dice: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Es decir, hermanos, que ya la persona que vuelve a Dios ya no tiene su confianza en el asirio, ya no tiene su confianza en caballos, ya no tiene su confianza en la obra de sus manos, ya no tiene su confianza en los dioses, en los ídolos, sino que ahora, al volvernos a Dios, nuestra confianza está en Dios, está en el Señor. Entonces, si vuelves a Dios, ya no confíes en el pecado, en el mundo, ya no confíes en Egipto, ya no confíes en tus herramientas, no confíes en tu propia inteligencia, sino sé sabio y vuelve al Señor y encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No confíes en tu propia prudencia. Dice la Biblia, hermanos, en Oseas capítulo 14, verso 4: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Oiga bien, el único que puede sanar nuestra rebelión es Dios. El único que puede extirpar de nosotros la rebelión es Dios. Porque, hermanos, la rebelión es como una planta que primero, hermanos, cayó la semilla. El enemigo, Satanás, la sembró ahí. Y esa no la sembró el Padre. Y toda planta que no haya plantado el Padre, hermanos, el Señor la tiene que desarraigar, sacarla, extirparla desde la raíz. Entonces el Señor dice: yo sanaré su rebelión. Pero hay algo interesante aquí, dice: los amaré de pura gracia. Tú no puedes pagarle al Señor con ayunos. No puedes decir: voy a ayunar, necesito ayunar 40 días para que la gracia de Dios fluya en mí. No, no, no. Solo arrepiéntete. Solo créele. Solo acéptale. Es todo lo que tienes que hacer, porque el Señor dice: los amaré de pura gracia. Por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces el enojo de Dios se va a apartar de ti. Todo te sale mal, las cosas no te resultan como tú quisieras, te ha ido mal, pero es que te alejaste del Señor. Ahora, si estás en el Señor y te está yendo mal, es una prueba, es un bautismo en fuego. El Señor te está pasando por el fuego para purificarte, para que aprendas paciencia, para quitar de ti todas aquellas escorias que estén dañando tu crecimiento. Ahí vas a conocer tu corazón y Dios va a conocerlo también. Entonces, hermanos, me quedan unos minutos todavía y yo quiero a ver si, porque estaba yo un poco pensativo hoy. Pasemos al segundo peldaño. Entonces, mire, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso de involución. Primero, se enoja al Espíritu Santo. Segundo, hermanos, se apaga al Espíritu Santo. Por eso dice acá la palabra del Señor, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19: no apaguéis al Espíritu. Miren, y veamos, hermanos, lo que nos dice, qué significa la palabra apagar. Apagar viene del griego benumi. La S muchas veces no se pronuncia. Entonces, ¿qué significa? Extinguir. Extinguir literalmente
o figurativamente. Significa apagar fuego o cosas con fuego. Bíblicamente, hermanos, el fuego representa en muchas ocasiones al Espíritu Santo. Antiguamente las lámparas alumbraban a base de aceite, un líquido, hermanos, que nos habla de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, apagar tiene que ver con eso. En el día de Pentecostés, el Espíritu descendió en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos. En Hechos capítulo 2, verso 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas, mire, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era la primera llenura del Espíritu, y para mantenerla era necesario llenarse constantemente de él. Entonces somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, que viene como si fuera fuego. Y para que se mantenga el fuego del Espíritu Santo, debe estar nuestra lámpara llena de aceite. De manera que debemos estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, verso 31 dice que la iglesia empezó a ser perseguida, hermanos, en sus inicios. Pero cuando algunos de los discípulos habían sido castigados, habían sido latigados, no sé si así se dice, pero hermanos, dice la Biblia que ellos estaban atemorizados, pero se metieron a orar, se pusieron a orar. Esto ya no es en el aposento alto, esto ya no es, hermanos, en el día de Pentecostés, sino después de una prueba, después de una batalla, después de una lucha, después que estaban siendo perseguidos. Dice que se metieron a orar, y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo, con valor. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Usted ya fue bautizado o bautizada con el Espíritu Santo, pero debe ser lleno del Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Hay cines, perdón ese ejemplo carnal, ¿verdad? Pero hay cines donde venden las palomitas, pero no son rellenables. Pero hay otro que es el Cinemex, parece que sea, o el Cinemex, el de Cárdenas, ¿cómo es? Multicinema. Ahí, yo recuerdo que en una ocasión o en varias ocasiones fuimos y nos compramos la palomita, y decía ahí, las palomitas son rellenables, y hermano, quizá la rellené unas 3 veces. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, debe ser constante. No sé si está bien esa palabra, pero somos rellenables. Puede ser en algún momento, hermanos, que se nos va bajando el aceite de la presencia de Dios en nuestras vidas, y debemos orar y debemos pedir nuevamente la llenura del Espíritu Santo. Cuando ya hay actitudes carnales en nosotros, cuando hay enojos constantes, hermanos, cuando ya tomamos actitudes que no son propias de un cristiano, necesitamos llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos atemorizados, porque el Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía, sino es de poder. Entonces, hermanos, en la parábola de las 10 vírgenes, allá en Mateo capítulo 25, verso 1 al 13, vemos que las 5 prudentes tenían una doble porción de aceite para sus lámparas. O sea, estaban llenos, pero aparte tenían, hermanos, una vasija. ¿Cómo se le llama eso? Tenían un recipiente aparte, una reserva. De manera, hermanos, que es como el que va a un viaje largo o cerca, y aparte de que ya llenó el tanque,
lleva otro recipiente lleno de gasolina por cualquier cosa. Entonces, mientras esperaban al novio, ellas tenían doble porción de aceite. Nunca está de más, hermano, buscar de Dios constantemente. Nunca está de más estar llenos. Pero miren las imprudentes, ¿no? Las insensatas, porque eran 5 prudentes y 5 insensatas. 5 vírgenes sabias, 5 vírgenes previsoras, 5 vírgenes ahorradoras, y las otras eran, bueno, la palabra insensata, hermanos, si usted la busca en el diccionario, en algún diccionario veía que significa alguien que no piensa bien, cabeza hueca, decía. Entonces, un imprudente, hermanos, estas mujeres imprudentes que representan iglesias, no tenían vasijas aparte. Y se les apagaron sus lámparas. La Biblia nos dice, hermanos, que el espíritu del hombre es lámpara a Jehová, con la cual escudriña lo profundo de su ser. Entonces, hermanos, este es el segundo paso en la involución de un cristiano, donde se puede todavía dar marcha atrás si reconocemos que no hemos dejado que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Mire, una cosa es rebelarse y otra cosa es no hacer nada por buscar de la presencia de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros somos responsables de mantener la llenura que nos fue dada el día en que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Me perdona mi hermana y mi hermano que culpa al ministro. No, yo no sé, yo ya no siento la presencia de Dios, dicen algunos. Yo voy a la iglesia y me duermo en la silla. Yo ya no siento nada cuando voy a la iglesia. Hermano, la responsabilidad es tuya. Tú eres el que tienes que buscar de Dios. Tú eres el que debes meterte en la oración, en la alabanza, en la adoración. Tú eres el que debes en tu casa, en la madrugada, en todo momento, en la noche, buscar de la presencia de Dios. Eres el responsable de eso. Eres el responsable de tu propia llenura. Es como el que dice, yo la verdad soy infeliz, mis hijos me hacen infelices, mi esposa me hace infeliz, todo el mundo me hace infeliz, mis hermanos, mis padres, el gobierno, todo el mundo. Hermano, si eres infeliz, amigo, tú eres el responsable de eso. También eres responsable de la llenura del Espíritu Santo. No sé si se entiende, hermana Olga, por ahí. Entonces, somos responsables de mantener la llenura que nos fue dada el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Incluso, usted es responsable de ser bautizado con el Espíritu Santo, porque ya lo sabe. No es necesario que se haga una actividad para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Desde el día que nos dijeron a nosotros, hermanos, hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, y yo me metí, hermano, me tiré de cabeza en el altar, en el cuarto de mi casa, y le comencé a decir al Señor, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo, yo lo necesito. El pastor no estaba ahí al lado mío, sí, hermano, a ver, recibe. No, hermano, me dediqué a buscarlo y a pedirle. Hermanos, si necesitamos la doble porción de aceite a través de la búsqueda constante de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 18. Con esto vamos a terminar, hermano. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren lo tremendo, ¿verdad? Tal vez los hermanos
de Éfeso lo que se la pasaban era tomando, ingiriendo alcohol, porque eso los hacía tal vez sentir alegres, gozosos. Pero hermano, en el vino hay problemas. Vienen discusiones, vienen cosas. La disolución tiene que ver con pecados, con actitudes pecaminosas, con pecados que se cometen, hermanos, bajo los efectos del alcohol. Pero dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque, hermanos, al ser llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a agradar al Señor en todo. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude para que podamos hoy, hermanos, pues acercarnos a Él. Pero antes de eso, hermanos, a ver, déjenme ver acá. Algo que me llama la atención de las 10 vírgenes, hermanos, es que de la parábola dice en Mateo 25:10, mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Miren qué importante, hermano, la venida del Espíritu Santo para poder entrar a las bodas. Porque ahí dice, al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, mis hermanos, si usted cree o el Espíritu Santo le redarguye que usted ha sido rebelde, que el Señor te dice, deja de hacer eso, búscame, y usted sigue haciéndolo, pídale perdón hoy. Si usted no ha hecho nada por buscar de Dios, por orar, por acercarse al Señor, dígale, Señor, por favor, lléname con tu Espíritu. Yo he apagado tu Espíritu en mí. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias por esta palabra. Te suplico, mi Dios, que esta noche tu Espíritu Santo redarguya, Señor, y convenza de pecado. Que aquellos que hemos hecho enojar tu Espíritu Santo, nos perdones. Reconocemos que hemos sido rebeldes. Perdónanos por no buscarte. Porque muchas veces, Señor, lejos de orar, de meternos a buscar tu presencia, hemos perdido el tiempo, Señor, en muchas cosas. Por favor, perdónanos. Y pon en nosotros el querer así como el hacer, Señor. Ayúdanos a ser gente esforzada y valiente. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre. Amén. Bien, amados hermanos, pues les quiero invitar para el día de mañana para que nos demos cita a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestro servicio presencial. Usted está invitado a venir, pero si no puede por su trabajo, pues es entendible. Pero si usted está en su casa, haga lo posible por venir. Así que le esperamos mañana a las 6 de la tarde. Dios le bendiga.